todos y todas y bienvenidos un día más a La Colmena Molecular. Yo soy Nabil Subhisa y aquí te traigo un lunes más las noticias sobre biomedicina y salud para que estés al tanto de lo último en investigación y descubrimientos en el mundo de la ciencia. Hoy en particular te voy a traer 4 noticias. La primera sobre unos resultados de los ensayos clínicos en fase 3 del donanemab para el Alzheimer. Por otro lado, 2 noticias sobre 2 estudios de COVID. Uno que relaciona el COVID con la diabetes tipo 1, sobre todo en niños. Y por otro lado, otra noticia de COVID, esta vez sobre una mutación genética relacionada con los individuos asintomáticos. Y por último te voy a hablar de los 3 atlas publicados en Nature sobre diferentes órganos, en concreto el intestino, la placenta y los riñones. Así que si te gusta este tipo de contenido, quédate porque empezamos. Bueno, pues como te decía en la introducción, la revista científica JAMA ha publicado los resultados de un ensayo de fase 3 con el medicamento donanemab de la compañía farmacéutica Lilly y que muestra que ralentiza el deterioro cognitivo provocado por el Alzheimer en un 35% en comparación con placebo, en particular en pacientes con niveles de la proteína tau en el cerebro de bajos a intermedios. Donanemab es un anticuerpo monoclonal, como los otros 2 fármacos nuevos contra el Alzheimer, el aducanumab, comercializado con el nombre de Aduhelm, y lecanemab, que es el Leqembi. Los anticuerpos son producidos naturalmente por el cuerpo y ayudan al sistema inmunitario a reconocer a los gérmenes que causan enfermedades, como las bacterias y los virus, y los marcan para ser destruidos. Por supuesto también pueden ser utilizados para marcar otras proteínas, como en este caso, que están dirigidos contra la forma insoluble, modificada y truncada de la beta-amiloide, presente únicamente en las placas amiloides cerebrales. Estas alteran la función celular y provocan la rápida propagación de otra proteína llamada tau. Y tanto la beta-amiloide como la tau contribuyen al desarrollo de la enfermedad de Alzheimer. En el estudio, donanemab eliminó mejor las placas amiloides que los otros 2 fármacos que te he comentado, el aducanumab y el lecanemab, y redujo las concentraciones de tau en la sangre, pero no en una zona clave del cerebro. En el ensayo, los pacientes también experimentaron un 40% menos de riesgo de pasar de deterioro cognitivo leve a demencia leve, o de demencia leve a moderada. Por término medio, la progresión de la enfermedad se ralentizó entre 4,4 y 7,5 meses a lo largo de 18 meses. En mayo, Lilly anunció que trabajaría con Estados Unidos y otros países a nivel global para obtener la aprobación del fármaco en el menor tiempo posible. Estados Unidos ya rechazó en enero la aprobación acelerada de donanemab, debido al número limitado de pacientes que habían estado expuestos al fármaco durante al menos 12 meses en un estudio clínico. No obstante, puntualiza que estos fármacos funcionan mejor en las primeras fases de la enfermedad y serán necesarias otras terapias para ayudar a las personas con la enfermedad avanzada. Al igual que los otros 2 nuevos fármacos contra la enfermedad de Alzheimer, donanemab se asoció con ARIA. Estos son anomalías en las imágenes relacionadas con el amiloide que pueden incluir inflamación cerebral y microhemorragias. Se produjeron ARIA grave en 3,7% de los pacientes y se incluyeron 3 muertes. Por otro lado, te voy a hablar sobre 2 estudios relacionados con el COVID. Un primer estudio con más de 38.000 jóvenes ha confirmado que la pandemia del COVID precipitó un aumento de los casos de diabetes tipo 1 en niños y adolescentes. Al principio los investigadores pensaron que el aumento estaba causado por el propio virus, pero resulta que probablemente no sea cierto. No obstante, dado que la causa general de la diabetes tipo 1 sigue siendo un misterio, los hallazgos ofrecen nuevos mecanismos que los investigadores pueden explorar. El estudio es una revisión que agrupó datos de 17 estudios anteriores y descubrió que la incidencia de diabetes tipo 1 en niños y adolescentes menores de 19 años fue aproximadamente un 14% mayor durante 2020, que fue el primer año de la pandemia, comparado con el año anterior, es decir, 2019. La incidencia aumentó aún más en el segundo año de la pandemia, un 27% más que en 2019. La diabetes tipo 1 se produce cuando el propio sistema inmunitario del organismo ataca las células del páncreas que producen insulina, una hormona que regula los niveles de azúcar en sangre. Como resultado, los niveles de azúcar en sangre pueden oscilar peligrosamente.
A largo plazo, esto puede dañar los vasos sanguíneos, lo que a su vez puede provocar ceguera, insuficiencia renal, infartos de miocardio o lesiones nerviosas que en el peor de los casos requieren, por ejemplo, la amputación de una extremidad. Algunos investigadores empezaron a relacionar que el COVID-19 pudiera desencadenar diabetes tipo 1 tras observar un aumento de nuevos casos en varios países en los primeros meses de la pandemia. Otras investigaciones también han registrado un aumento de nuevos diagnósticos de diabetes varios meses después de que una oleada de COVID-19 haya alcanzado su punto máximo. Sin embargo, numerosos estudios se esforzaron por encontrar pruebas de que el SARS-CoV-2 estuviera desencadenando el repunte o dañando sustancialmente las células pancreáticas. En este estudio restringieron sus análisis a los estudios que tenían al menos 12 meses de datos antes y durante la pandemia. También incluyeron solo los que informaban del tamaño de la población estudiada, no solo del número de casos, para que se pudiera saber realmente si había un aumento de la incidencia. Además de confirmar que la incidencia de diabetes tipo 1 en niños aumentó durante los 2 primeros años de la pandemia, también descubrieron que esta alteró la estacionalidad de la diabetes tipo 1 infantil. Parece ser que esta enfermedad suele seguir patrones estacionales claros, con mayores tasas de nuevos casos en invierno que en los meses de verano. En cambio, el equipo no pudo analizar las tasas de diabetes de tipo 2 en niños, porque no había muchos estudios con datos suficientes. El metaanálisis sí reafirmó que los niños diagnosticados con diabetes tipo 1 tendían a presentar formas más graves de la enfermedad durante la pandemia que antes. La incidencia de cetoacidosis diabética, una complicación potencialmente mortal de la diabetes tipo 1 de nueva aparición, aumentó en un 26% de 2019 a 2020. Probablemente porque las personas dudaron o no pudieron buscar atención de emergencia cuando aparecieron los primeros síntomas. Y la cetoacidosis diabética se puede prevenir, pero tiene efectos duraderos si ocurre. Aún no está claro qué ha desencadenado el repentino aumento de la diabetes ni por cuánto tiempo podría persistir esta tendencia. Se necesitan estudios a más largo plazo para ver si la incidencia se estabiliza, disminuye o sigue aumentando. Y seguimos, por supuesto, con las noticias de COVID. Si en algún momento tuviste la COVID, pero no presentaste síntomas, puede que tengas esta mutación genética. Al menos el 20% de las personas que se infectan con el coronavirus SARS-CoV-2 nunca se pusieron enfermas. Y ahora los científicos han identificado una mutación genética que está relacionada con una mayor probabilidad de evitar los síntomas durante la infección. Para detectar a las personas con infecciones asintomáticas, los autores recurrieron a una base de datos de donantes de médula ósea e inscribieron a casi 30.000 personas. Los participantes informaron de cualquier prueba positiva de SARS-CoV-2 y de cualquier síntoma. De los más de 1.400 participantes que dieron positivo durante los 15 meses que duró el estudio, realizado antes de que las vacunas estuvieran ampliamente disponibles, 136 permanecieron asintomáticos. El estudio, por cierto, se publicó en la revista Nature. A continuación, los investigadores buscaron cualquier relación entre las personas que padecían infecciones asintomáticas y las variaciones en los genes HLA, es decir, el antígeno leucocitario humano, que codifican proteínas que se encuentran en la superficie de casi todas las células del organismo, en particular el HLA de clase 1. Son a través de estas proteínas que el sistema inmunitario muestra fragmentos de bacterias, virus o elementos extraños, lo que incita a los linfocitos T a entrar en acción contra los invasores. Los autores hallaron una relación entre la infección asintomática y una mutación del gen HLA que portaba aproximadamente el 10% de la población del estudio. Las personas con el gen mutado tenían el doble de probabilidades de permanecer asintomáticas que las dos que no lo tenían. Y las personas con 2 copias del gen tenían 8 veces más probabilidades. Los investigadores realizaron los análisis principales en participantes que se autoidentificaban como blancos, porque no tenían suficientes personas de otros grupos étnicos para analizar. Los autores también hallaron pruebas del vínculo en individuos negros, pero el resultado es menos claro en asiáticos e hispanos. Y por último, te voy a contar otra noticia más. Sí, aunque normalmente traigo 3 noticias, hoy van a ser 4. Y es que han publicado los atlas celulares con una visión sin precedentes de la placenta, los intestinos y los riñones. Mapas detallados de las células de los órganos humanos muestran cómo la placenta controla el suministro de sangre materna, cómo las células renales pasan de un estado sano a otro enfermo y cómo las células del intestino se organizan en vecindarios diferenciados.
Estos atlas, que están publicados en Nature, son ejemplos de un enfoque potente y cada vez más popular para estudiar los órganos del cuerpo, tanto en la salud como en la enfermedad. Cada uno de ellos contiene cientos de miles de datos sobre la actividad de los genes y la producción de proteínas en células individuales, que luego se asignan a una ubicación específica en el órgano. La esperanza es que estos atlas acaben dando pistas sobre cómo diagnosticar y tratar los trastornos que pueden surgir cuando estas células se lesionan o dejan de funcionar. Las tecnologías que permiten a los investigadores monitorizar la actividad génica en células individuales ha contribuido a impulsar la producción de muchos atlas celulares en los últimos años, incluidos mapas de vasos sanguíneos en el cerebro y de varios tipos de tumores. Con el tiempo, estas tecnologías se han vuelto más sofisticadas, permitiendo a los investigadores incorporar información sobre la localización de una célula e interrogar más a fondo la actividad génica. Los últimos trabajos van más allá y evalúan la abundancia de decenas de proteínas en cada célula. La investigación forma parte de un consorcio denominado Programa del Atlas Biomolecular Humano, financiado por los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, y cuyo objetivo es desarrollar herramientas para cartografiar las células del cuerpo humano. Por ejemplo, en uno de los estudios, en lugar de cartografiar los tejidos de un solo órgano, estudiaron la interfaz entre dos, la placenta y el útero. El equipo utilizó datos de 500.000 células y 588 arterias uterinas para saber cómo las células del feto invaden y remodelan los vasos sanguíneos del revestimiento del útero, de modo que se hacen más grandes y más capaces de suministrar nutrientes en las últimas fases del embarazo. Otro de los estudios comparaba células renales sanas y lesionadas, y asimismo otro evaluaba células tomadas de 8 puntos del intestino y descubrían que había vecindarios de células con características únicas. La belleza de los estudios no radica solo en sus resultados directos, sino también en la forma en que han integrado grandes cantidades de datos. Los investigadores también están trabajando para aumentar la diversidad de donantes de tejidos a los proyectos del Atlas celular y para desarrollar formas de ampliar los análisis de 2D a 3D. Como siempre, te dejo los links a todos estos estudios en la descripción de este podcast o de este vídeo. Y si te gusta este tipo de contenido, le puedes dar a me gusta en YouTube o darle 5 estrellas en Spotify, que es la única manera que tengo de saber si os gusta. Por supuesto, también puedes suscribirte en YouTube, puedes seguirme en tu plataforma de podcast favorita. Estoy en Spotify, iVoox, Google Podcast, Deezer, Amazon Podcast. Por supuesto, también puedes seguirme por mis redes sociales. Estoy en Instagram, Facebook, TikTok, etc. Muchas gracias por escucharme e interesarte por ciencia y hasta la próxima.